Bueno, estamos con José Luis Espert, precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio. ¿Es correcto esto? Sería Avanza Libertad, que es un espacio político que ha confluido con Juntos por el Cambio en un nuevo espacio opositor. Así va, los liberales vamos a ir con nuestras líneas o con nuestra boleta en todos los distritos para competir contra los candidatos que puedan presentar los habituales Juntos por el Cambio, digamos. Hoy sería competir contra Rodríguez Larreta, contra Patricia Bullrich, y si los radicales, ponen algún candidato, también competiríamos. Bien. La idea es confluir para competir. ¿Confluyeron sin problemas? Sin problemas. En algún momento se decía que había cierta bronca de Patricia Bullrich diciendo que aparecías en escena de la mano de Larreta para quitarle votos a Bullrich. ¿Lo escuchaste esto? A ver, escuché que decían eso acerca de Patricia Bullrich. Sin embargo, Patricia Bullrich conmigo ha sido 11 puntos sobre de siempre, muy generosa. ¿Hablaste con ella? Hablé con ella, sí, yo me reuní con todos los miembros de Juntos por el Cambio varias veces y me sigo reuniendo. Está bien. No hay resistencia del ala dura, digamos. No, ninguna. Bien. ¿Y es más, yo tengo que agradecer particularmente a Patricia Bullrich su generosidad, porque viniendo las versiones según del bullrichismo, ella nunca me lo manifestó de ninguna manera, todo lo contrario. Bien. Todo ha ido sobre ruedas. ¿En algún momento manifestaste que querías que tu compañero de fórmula sea García Moritán? ¿Esto es correcto? No sé si ha dicho que quiero que sea él. Sí, estamos en conversaciones con Roberto, que me parece un candidato bárbaro, pero también con muchos otros candidatos. ¿Sí? O sea que no está cerrado esa fórmula. No está cerrado. No. Bien. ¿A quién vas a votar en Capital y a quién vas a votar en Provincia de Buenos Aires? ¿Quiénes son tus candidatos a jefe de gobierno porteño y a gobernador? Y lo tengo decidido, pero todavía no lo voy a anunciar. Lo voy a anunciar cercano al cierre de listas. Obviamente voy a votar por mis candidatos, porque la idea, insisto, con Juntos por el Cambio ha sido y es confluir para competir. Confluimos porque nos unen la defensa de la Constitución, la democracia. Afortunadamente festejamos 40 años de democracia. La República, las instituciones, el respeto a la ley, y competimos porque en algunas cosas no pensamos igual, ya sea en la profundidad de la reforma que hay que hacer o en la velocidad. Bien. Entonces nosotros, los liberales, vamos a votar por nuestras listas. ¿Y quiénes son tus candidatos? No lo tengo... Todavía tampoco está decidido. No queda tanto tiempo, ¿eh? No, pero a ver, sí te puedo decir que, por ejemplo, Roberto García Moritán está muy cerca nuestro, Roberto Kajanowski está trabajando con nosotros, de los conocidos, y hay otra gente que se está por incorporar, pero los nombres van a estar más cerca del cierre de listas. En los últimos años te entrevisté muchas veces y tu objetivo era la provincia de Buenos Aires, hay que ganarla a Kicillof. Te escuchaba todo el tiempo eso. ¿Por qué, digamos, pasaste, si es así, de la posibilidad de ser un potencial candidato a gobernador a un candidato a presidente de la Nación? Bueno, yo arranqué siendo candidato a presidente en el 2019, ¿no? Arranqué mi vida política a los casi 60 años, sin haber nunca pisado el agua de la política hasta los 60. Arranqué como candidato a presidente en el 19. Sí. En el 21 nos fue muy bien en la provincia de Buenos Aires, en la legislativa, sacamos el tercer lugar, fuimos el espacio liberal más votado de la Argentina en el 21. Salimos terceros en la provincia de los varones del conurbano, yo todavía no lo puedo creer. La verdad que muy agradecido, quiero decir a los bonaerenses que nos están escuchando, muchas gracias por el voto de confianza que nos dieron. Y como una continuidad de esa gran elección que los bonaerenses nos dieron, fue la candidatura a gobernador. Pero, siguiendo recorriendo el país, después de haberla anunciado en noviembre del año pasado, entré a ver que los problemas de Buenos Aires, si no los solucionás desde la Nación, es imposible. O sea, los problemas de Buenos Aires son tan grandes que tiene que venir una mano grande del lado nacional, si no, no lo puede solucionar. Entonces, sigo pensando que mi corazón está en la provincia de Buenos Aires, pero creo que operativamente es conveniente tener una pata nacional. Después vino, ya más cercano a la fecha de hoy, esta posibilidad de confluir con Juntos por el Cambio para competir. Y ahí me dije, sí, claramente, este es el momento de como upgradear, subir un puesto más en cómo el liberalismo se viene comportando y trabajando, y compitamos en todo el país con listas liberales y yo como candidato a presidente. Bien, vamos a picarlo un poquito. Vos dijiste... Pique, eso es lo que te gusta a vos, de la época de... ¿Cómo era? Vos dijiste en algún momento... ¿De qué? ¿Cómo se llama el programa? Dale.
¿Qué programa? El programa de televisión donde era Fuego Cruzado. Fuego Amigo. Fuego Amigo. Así y antes, pero pará, esto no lo dijiste en una esto entrevista. Viene como Fuego Amigo. Esto viene con un reportaje Ya es Fuego picanteado. Amigo. Vamos. No, pero esto lo dijiste en Infobae, en un reportaje que te hice en Infobae hace bastante tiempo atrás. ¿Cuánto es bastante? No, pero decimos la cantidad de años. 4 años. ¿4 años? ¿Antes de dedicarme a la política? No, cuando estabas empezando la política. Cuando estaba empezando, ok. Era candidato a presidente entonces en el 2019. Vos dijiste. Dije, 2 puntos. Los Macri son el arquetipo de la familia prebendaria de la Argentina. Sí. Y que Macri hace kirchnerismo con buenos modales. Sí. ¿Te arrepentís de eso? ¿Lo sostenés? No me arrepiento y lo sostengo. Y por eso vamos a competir contra... Macri ha cambiado mucho en los dichos después de su gobierno y está menos lejos de lo que estábamos en el 19 después de su fracaso, antes de su fracaso, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué está más cerca tuyo ahora que antes? Porque entiende que la reforma que yo planteé en el 19, que en el 19 parecían el sexo de los ángeles, sino que es algo que Argentina necesita sí o sí si no queremos terminar siendo una gran villa miseria. O sea, Argentina no está funcionando bien para los argentinos. Argentina tiene que funcionar bien. Y para que funcione bien se tienen que hacer aquellas cosas que nosotros decimos que hay que hacer. Pero no es desde un lugar de soberbia que te lo digo, Diego, sino porque lo que nosotros decimos que hay que hacer acá es lo que se hace en otros países y le va bárbaro. Entonces nosotros queremos que en Argentina se hagan esas cosas, sin dudarlo, porque en otros países ya se probó y funcionan. ¿Y qué pasa si...? No es copiar, sino es hacer lo mismo. ¿Qué pasa si en el espacio, en esta disputa, digamos, por la candidatura presidencial, gana un radical, que también ha sido extremadamente crítico con los radicales, vos, ¿no? Más crítico. He sido crítico con todo lo que ha funcionado mal. A ver, sí. ¿Terminó bien el radicalismo? No, terminó en hiperinflación. Sí. ¿Terminó bien la experiencia de la Alianza? No, terminó en la peor crisis de la historia. ¿Terminó bien el gobierno Macri? Terminó mal. ¿Cómo opinar bien de algo que termina tan mal para la gente? Pero a ver, la pregunta concreta es... ¿Entendés? O sea, sí, claro, pero la pregunta es si... Yo critico con anticipación diciendo que vamos a terminar mal. Porque yo lo que siempre he anticipado estas crisis, la hiper, el 2001, el mal fin de los Kirchner, el mal fin de la Rúa, el de Macri, siempre lo anticipé, siempre he tenido razón. Bueno, obviamente tengo todo el derecho a criticarlo. La pregunta es si te encolumnas en el caso de que gane un radical y vas a votar, ya que estás disputando dentro del espacio Juntos por el Cambio, a un radical si gana un radical. Sí, claro. Sí, lo harías. Sí. No importa quién. Son las reglas de juego de una paso. Bien. Yo cumplo con las reglas de juego. Muchos te veían hace muy poco tiempo atrás más cerca de Milei o algún acuerdo con Milei. ¿Qué pasó ahí? Algo muy simple, pero fácil. Como siempre en política entiendo que se armen novelas de casi todo, pero fue muy simple. Javier en el 19, cuando yo decidí hacer política, él decidió no hacerla. En el 21, cuando él decidió hacer política, decidió hacerla con nosotros. En el 20, perdón, cuando él decidió empezar a hacer política, porque ya en el 21 fue solo. Eso fue para mayo de 2020. El único espacio al cual él quiso participar fue el nuestro. Obviamente le abrimos las puertas. Avanza Libertad le abrió las puertas a Javier Milei. Pero Javier Milei un día, y los hechos le dan la razón, dijo, mira José Luis, creo que tengo espalda para ir solo. Se fue de Avanza Libertad, dio vuelta al nombre del espacio, se llama Libertad Avanza en lugar de Avanza Libertad, y le ha ido muy bien solo. Y no tengo nada para decirle más que desearle suerte, que me alegro mucho que le vaya bárbaro. Pero no pasó nada, absolutamente nada, fuera de que él decidió hacer la suya y está todo bien. ¿Y en tus ideas no estás más cerca de él? ¿Perdón? ¿En tus ideas no estás más cerca de él que de algunos referentes de Juntos por el Cambio? Yo diría que hay una cosa que a mí me separa de Milei, que es algo... Aprovechando que estamos celebrando 40 años de democracia, yo ya como, si es así no tengo nada que hablar ya. ¿Por qué? Porque primero está para mí la Constitución y la ley. Y ni hablar por un liberal, que es la Constitución nuestra. Nuestra Constitución de hoy tiene como inspiración la primera, que fue la del 53, cuyo redactor en los hechos es Juan Bautista Alberdi, que para un liberal es el prócer. El prócer. Sin embargo... Esta introducción la digo porque Milei, cuando le ha tocado hablar, dice que si el Congreso... y la Constitución implica que hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que si a él, ganando la elección, no le aprueban lo que él quiere hacer, él va a gobernar con plebiscito o DNU. Y eso es un instrumento que está en la Constitución, pero muy, muy, muy excepcional.
La forma regular, la forma por default en la cual funciona una democracia es el Ejecutivo manda leyes al Congreso, en el Congreso se discuten las leyes, lo que no es por decreto, obviamente, ¿no? Lo que es por ley va del Congreso, si la justicia no emite objeciones, entonces la ley es ley. Pero si no te aprueban la ley, tendrás que bancarte el bochazo del Congreso, no es que se gobierna por plebiscito. Y una iniciativa... Este es un sistema representativo. No se gobierna por plebiscito, se gobierna a través de los representantes, republicano, división de poderes y federal, autonomía. Eso hay que respetarlo. Te pregunto por la dolarización, ¿no? Que fue como materia de debate durante muchas semanas. Aparecieron los economistas elegidos por el propio Milei para que lo acompañen y hasta ellos mismos lo descartaron. ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea Milei, además de Milei? Terminamos acá. Okay. Una sola pregunta te hice, Milei. Esta es la segunda. Ya van 2. Sí. En 5 minutos. Dale. Tenemos tiempo. ¿Te tenés que ir? No. No. Bueno, entonces, tranquilo. Preguntame todas las propuestas que tiene Avanza Libertad, dale. Dolarización. Dolarización puede ser la frutilla del postre, nunca la entrada o el plato principal. ¿Esto por qué te lo digo? ¿Qué significa? Que el desquicio del sistema que funciona en Argentina es tan grande que vamos a arruinar cualquier sistema monetario, dolarización, euro, real, convertibilidad, austral, como ya pasó, ¿no? Entonces, discutir hoy el sistema monetario con el desquicio que es cómo funciona la Argentina es discutir algo muy lejano, muy lejano. Primero hay que hacer que las cosas funcionen bien en Argentina, las que están vinculadas con el sistema monetario, no estoy hablando de la educación y la salud, con todo lo importantes que son, pero digo, aquello que tiene que ver con lo monetario hay que hacerlo funcionar bien primero antes de pensar en el sistema monetario. ¿Qué te quiere decir con esto? Que mientras tengamos un tamaño del Estado tan gigantesco, que viola impuestos a los laburantes, los que dan trabajo y los que trabajan, que genera déficit, mientras tengamos un sistema laboral como este, mientras tengamos una economía completamente cerrada al comercio con el mundo, mientras el sistema funcione tan mal, ese sistema va a arruinar cualquier sistema monetario que vos adoptes. O sea, si hoy vos dolarizás, a los 6 meses estamos emitiendo dólares truchos. Si hoy vos decís, no, es el euro mejor, a los 6 meses estás emitiendo euros truchos. Si decís que es el real brasilero, a los 6 meses estás emitiendo reales truchos. O sea, así como con la convertibilidad a los 10 años explotó, lo mismo va a pasar con el sistema monetario si no arreglamos el desquicio que es Argentina de reglas de juego que tenemos. Acá tenemos que cambiar la regla de juego, particularmente la regla con la cual se gana plata en la Argentina. En Argentina se gana plata de una manera muy retorcida, que está en el centro de por qué Argentina tiene los problemas que tiene. En parte la inflación también, te diría. La regla de ganar plata es la no competencia, el hacer negocios con el Estado, los cuadernos del señor Centeno, ahí están nombrados todos los empresarios que son parte del problema de Argentina. Vos tenés que terminar con ese empresariado prebendario, hay que recrear un nuevo empresariado del estilo Bill Gates, Steve Jobs, que compita, que innove con el mundo, que dé trabajo digno, que genere salarios reales bien altos para los trabajadores. Tenemos que tener un Estado de un tamaño razonable que no nos borre impuestos como hoy, leyes laborales que evite tener mafias sindicales. Las leyes laborales que tenemos hoy provocan mafias sindicales, corruptas, asesinas en algunos casos, como fue Pedraza, el sindicato de los ferroviarios, que creo que murió preso por haber sido partícipe necesario de un asesinato. O sea, sin que cambiemos ese sistema, te va a borrar cualquier sistema monetario. Abriste un montón de ventanas. Vamos por partes. Vamos. La economía, al principio. Poneme un puntaje a Sergio Massa, ministro de Economía. Aplazado. No sé, en algunas universidades se aplaza con menos de 4. Pero suponete que se aplace con menos de 4, aplazado. Aplazado porque lo que está haciendo Massa es digno de una figura jurídica que habría que recrear en Argentina. O crear, en realidad, no recrear. Porque no está creada, que es el juicio por mala praxis en economía. Massa está haciendo todo aquello que criticó el kirchnerismo de otros gobiernos supuestamente con tintos liberales, como es endeudarse externamente para financiar un dólar atrasado. A eso está recurriendo Massa. Está alargando la bomba de la explosión del dólar que va a ocurrir como ocurrió con Martínez de Oz, como ocurrió durante la convertibilidad. ¿Cuándo va a ocurrir? No sé, no tendría que frotar la lámpara. ¿Vos qué harías con el acuerdo con el fondo? Pero espérate, sobre Massa, por eso le pongo un aplazado. Un aplazo, porque está haciendo algo que termina mal. Y él de manera inescrupulosa, por eso también lo aplazo, él sabe que es así,
y está alargando la mecha de la bomba todo lo que se pueda. No tiene ningún problema que le explote a otro gobierno, que va a tener que gobernar a los mismos argentinos que gobiernan, y eso es lo que me da bronca. A la política, por eso la gente está repodrida de la política, no le interesa nada el país, le interesa solamente salvar la piel de su gobierno. Y acá los políticos tienen que entender que son servidores públicos y por lo tanto el primero que se deben es al pueblo y después recién a sus intereses. Entonces acá este gobierno debería, en lugar de alargar la mecha de la bomba de la deuda que le va a explotar al nuevo gobierno y del dólar atrasado, estar él haciéndose cargo de la bomba que armó del cepo cambiario, endeudamiento extranjero, precios cuidados, precios justos, tarifas pisadas. Ellos tienen que solucionar este problema. ¿Para qué? Para que la reforma que hay que hacer de leyes laborales, del Estado al comercio exterior, le quede al próximo gobierno. Es como especialización en las tareas. Hay un gobierno para los argentinos que hace una cosa y otro gobierno para los argentinos que hace otra. O sea, patea para adelante, eso es lo que estás diciendo. Lo que están haciendo es eso, patea para adelante, un problema muy serio que puede hacer que el próximo gobierno arranque muy mal. Te preguntaba si no por el Fondo Monetario Internacional, por sí. el acuerdo. ¿Qué harías? Asume Esper presidente. A ver, primero, para que la gente entienda desde qué lugar voy a responder a tu pregunta. Te la voy a responder, pero para que se entienda. Yo creo que el fondo ni debería existir en el mundo. Creo que fue uno de los errores de Bretton Woods. Yo entiendo las buenas intenciones con las cuales se creó. Que fue que si algún país tiene un problema y ese país puede generar un efecto en cascada en los demás países, gran parte del mundo termine mal. Es una suerte de bombero. El problema es que estos bomberos generan lo que se llama daño moral. Es como si te salvan, y más si te salvan de manera recurrente, vos nunca sé lo que tenés que hacer para curarte. Es como un adicto, digamos. El adicto, si vos lo dejás funcionar, termina muriéndose, pobre. El adicto debería en algún momento, para tener vida, ver la luz, sufrir el síndrome de abstinencia, porque después del síndrome de abstinencia hay luz. Si no estás dispuesto a sufrir el síndrome de abstinencia, te puedes morir. A nivel país, la figura de la muerte, que no existe porque los países duran siempre, es un país que termina siendo muy miserable. Y en parte Argentina corre el riesgo de terminar siendo mucho más miserable de lo que ya es por culpa de los fondos monetarios internacionales de este mundo. Porque cada vez que te mandás cagadas, te vienen y te salvan. Entonces, acá hay un problema serio con el fondo. Genera un daño moral enorme para países facilistas como nosotros. Ahora, aclarado esto, es muy fácil echarle la culpa. Una cosita, porque sí. A ver si trato de entender. Vos decís, bueno, que la Argentina sufra un poco y trata de resolver la situación por sus propios medios sin el fondo. Sí. Yo creo que Argentina está demostrado. A ver, Argentina ha tenido, desde el primer acuerdo con el fondo fue hace medio siglo aproximadamente. Y hemos tenido cerca de, está entre 35 y 40 acuerdos con el Fondo Monetario. Bien. En ese medio siglo, de 35 a 40 acuerdos con el fondo, Argentina se ha prendido fuego 1.000 millones de veces. Rodrigazo, Martínez Diol, hiperinflación, el 2001, los Kirchner, Macri, Alberto Fernández. Entonces, el fondo no es ninguna garantía que vos algún día aprendas, te caiga la ficha y cambies, ¿no? Yo no diría, como diría la izquierda, que es toda la culpa del fondo y nosotros somos inocentes, no. Es parte del problema el Fondo Monetario, no de la solución. Bueno, ahora el acuerdo está y la deuda está. Bueno, ¿qué haces? Ok, te aclaré lo filosófico conceptual. No hay duda que Argentina, estando con un acuerdo con el fondo, no le puede defaultear el acuerdo con el fondo porque eso es quedarte afuera del planeta. Porque el mundo creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario como instituciones a los cuales los países no le pueden defaultear porque forman parte del mundo, del sistema que creó el mundo para jugarse. Entonces no hay duda que Argentina tiene que seguir con el acuerdo con el fondo y obviamente tiene que renegociarlo en su totalidad, pero no para que esto sea joda, sino que tiene que renegociarlo en el sentido de, mira, fondo, yo, presidente, Esper presidente, quiere hacer un montón de cosas por el bien de los argentinos y eso termina siendo un negocio para el fondo, pues le vamos a poder pagar la deuda en términos razonables, pero privilegiando lo que los argentinos primero. Pero no de manera demagógica, como dice Kirchner o Cristina, primero los argentinos por el fondo, no.
No hay duda que primero los argentinos y después el resto. El tema es que el kirchnerismo quiere la esclavización del pueblo argentino y yo quiero la libertad total del pueblo argentino. Yo quiero liberar al pueblo argentino de la garra del populismo. Y eso va a hacer que pueda cumplir el acuerdo con el fondo. De la garra del populismo, que es el kirchnerismo, nunca le vamos a poder cumplir el fondo. Por eso nos vamos a pasar puteando todos los días con el fondo. Lo que pasa es que cuando vos decís sufrir, ¿no? Prefiero que no exista el fondo y que la Argentina sufra. Pero no es bájalo a tierra. ¿Qué significa? A ver, si hemos tenido entre 35 y 40 acuerdos con el fondo a lo largo de 50 años, sí. 50 años los cuales no podemos evitar ni una puta crisis, evidentemente el fondo no sirve para que nosotros no terminemos en crisis, no sirve. Es un bombero que aparece después que nos prendemos fuego. Como el bombero rompe alguna ventana, le echamos la culpa, no de que rompió una ventana, sino del incendio. O sea, manipulamos todo nosotros. Te lo pregunto de otra manera, ¿no? Tenemos 40% de pobreza, desocupación, trabajo informal. Sí. No tenés el dinero para hacer una red de contención. ¿Qué pasa? No, la red de contención la tenés que tener, primero. Cuando vos decís no hay red de contención, la red de contención existe. Ahora, existe y es muy mala porque es la inflación. Vos tenés que eliminar la inflación para que haya red de contención en serio. ¿Y los planes? ¿Qué haces? Algo muy, muy, muy a largo plazo los planes. Sería muy fácil para mí decir te elimino los planes. No, de ninguna manera, seamos realistas. Yo quiero ser presidente de la nación, no quiero prender fuego un volcán. Quiero gobernar a la Argentina y hacer lo mejor que pueda por los argentinos. Bien. Los planes sociales, la única manera de terminarlos es ponerle que el 10% sean truchos. Bueno, los truchos los tenés que eliminar porque es un robo, pero el 90% no son truchos. Gente, es un gasista, un carpintero, un comerciante, un locutor, un economista que tenían su laburo y lo perdieron de tantas crisis. Entonces lo que hay que hacer es tener un plan para transformar los planes sociales en empleo. Y eso es de muy largo plazo. ¿Por qué? Porque tenés que calificar a gente que ha quedado hace muchos años fuera del mercado laboral, no tiene ninguna capacidad ya para ingresar al mercado laboral. Tenés que recalificarlo. Probablemente haya gente que por la edad que tiene la puedas recalificar y haya gente que no. Suponete un tipo de 60 años que hace 20 que recibe un plan, o 15. ¿Cómo haces para que tenga un futuro laboral estando cerca de la jubilación? Bueno, probablemente tengas que jubilarlo a esa persona. No con un plan social, sino que tenga su jubilación, punto. Como si hubiera aportado toda la vida. Pero el grueso es capacitar, formar, calificar, y eso lleva años, y darle también un incentivo a la empresa que tome un beneficiario de plan capacitado para que lo tome. Por ejemplo, eximiéndolo de contribuciones patronales, dado que un beneficiario de plan hoy no genera contribuciones patronales, que tampoco genere contribución patronal durante un tiempo, 10 años ponele, a la empresa que toma un beneficiario de un plan. Vos dijiste en algún momento, hablando de planes y dirigentes sociales, algo que generó mucha polémica, que es cárcel o bala. Utilizás muchas veces el término bala. Digo, cárcel o bala siempre, no es que bala, bueno, cárcel o bala. Bueno, ¿por qué bala? No es alimento. Es la ley. ¿La ley es bala? Sí, la ley es cárcel o bala. ¿Para alguien que protesta? Sí. ¿Bala? Cárcel o bala, dale vos con bala, ¿no ves que sos fuego, amigo? Vos? Te digo cárcel o bala y vos decís bala. No, digo cárcel o bala, pero el concepto arriba de todo es. Te tomo que alguien que comete un delito que pueda terminar en la cárcel es probable. Ahora, ¿alguien que está protestando, imaginar cárcel o bala para esa persona? Sí. Cortar calles e impedir que las empresas desarrollen su laburo poniendo en riesgo la fuente de trabajo de los trabajadores es delito. Artículo 14 bis de la Constitución y el Código Penal. ¿Se soluciona con bala? Con cárcel o bala. Bueno, te corro cárcel, con bala también, lo estás poniendo. Es cárcel o bala. Vos poneme lo que quieras. Yo te voy a decir siempre cárcel o bala porque es la aplicación de la ley. Es que el gobierno no se corra, como sí ocurre con el gobierno kirchnerista, de usar el monopolio de la fuerza que le otorga la ley. Tal cual razona el gobierno, y tal cual razonan muchos, lo que dicen sin decirlo es que prefieren la ley de la selva, la ley del más fuerte, y no la aplicación de la ley. Acá, al pobre tipo que quiere transitar, que quiere ir a laburar o que quiere pasear, quiere usar la Constitución, o sea, transitar por las calles, como dice el artículo 14, los más fuertes, los prepotentes, le impiden hacer eso.
Y yo lo que quiero es que se aplique la ley. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que vos mencionabas recién, ¿no? El carpintero, el locutor, el otro, que por ahí se quedan sin laburo, ¿no? La asistencia de los planes. Son ellos los que están ahí en la calle muchas veces reclamando los planes, además de los dirigentes, ¿no? El 90% de los que cortan las calles es gente que está a sueldo de las organizaciones sociales. Por eso una de las cosas que haría, que no lo tocamos, pero está en el programa nuestro, es 0 pesos a las organizaciones sociales. La plata va directamente al beneficiario. Sin intermediarios. Sin intermediario, condicionada en el tiempo, condicionada a que termine la primaria, secundaria, se capacite. Pero 0 plata a las organizaciones sociales. Que Pérsico, Graboy laburen. Y aparte, además, esto ha dado origen, la plata a las organizaciones sociales, que para que tengamos impresentables como Pérsico, que están de los dos lados del mostrador, cortando calle y gobernando, porque Pérsico es miembro del Poder Ejecutivo. Y no solo eso, sino que también le hemos permitido que manejen tanta guita que han armado su partido político también. Todo con plata del laburante que paga impuestos, no se ha hecho con el maná que viene del cielo. Que a mí, la gente de laburo, esté dejando de hacer cosas o fundiéndose para que haya tipos que no solo le cagan la vida cortándole las calles, no dejándolo laborar o transitar, y que encima tengan su partido político enarbulando como bandera, qué lindo que es ser pobre, y no, viste, la verdad, flaco, no es así. Yo quiero que la Argentina sea un país rico como lo fue. Porque es bueno decirlo, que no es que Argentina no tiene futuro. Argentina tiene futuro porque es simplemente hacer un giro de 180 grados y volver a lo que alguna vez fuimos. ¿Por qué no? Te pregunto cosas... ¿Cambiaron las condiciones? Por supuesto cambiaron las condiciones. ¿Hay otras cosas que se discuten en la agenda? Por supuesto que hay otras cosas. Hoy se discute el cambio climático, se discute la distribución del ingreso, la igualdad de género, etcétera. ¿Cambió la agenda? En algunas cosas sí, pero lo que Argentina tiene que hacer para volver a ser un país razonable, ya está escrito. Competir, un Estado razonable y leyes laborales que le den gana al empresario de tomar gente y cuiden al trabajador. Ahora voy a las leyes laborales. Te quiero preguntar antes sobre cosas concretas que se han mencionado en la campaña, ¿no? ¿Qué harías con aerolíneas? Cierro. ¿Cerrás? Sí. Está totalmente podrida por todas las mafias que están ahí adentro. Son 5. Aerolíneas Argentinas se cierra, decretamos hilos abiertos, que vuelen todas las aerolíneas que quieran del mundo en la Argentina. Y los buenos trabajadores de la aerolínea, no las mafias, van a conseguir laburo enseguida. Y los destinos no rentables se subsidian. No privatizás, cerrás. Cierro aerolíneas. Bien. Porque está podrida. Hay otras deficitarias. Otra que hay que cerrar es Enarsa, una fuente de corrupción inadmisible, que se lleva la mitad del déficit de las empresas públicas. El resto, aunque sean deficitarias, podemos hablar de privatizarlas. Y las superavitarias, ni hablar de privatizarlas. Se privatiza todo, hasta lo deficitario, salvo 2 que hay que cerrar, Enarsa y Aerolíneas. ¿Qué hace Esper con la TV pública y con Telam? ¿Qué la TV pública? La TV pública la reducimos a un noticiero, no el monstruo ese que está ahí en el Fibral Corta. Telam también, podemos tener Telam, pero no con ejércitos de periodistas como hay, que mucho ñoque ahí. ¿Tecnópolis? Nada. Eso es una burla, es una burla total. Eso se cierra. ¿Por qué es una burla? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Tecnópolis? ¿Por qué no hacemos un parque de diversión en lugar de la burla de que hacemos tecnología ahí? Si Argentina no tiene hoy avance tecnológico, va a tener avance tecnológico cuando compita con el mundo. Mientras no compitamos con el mundo, podemos decir que tenemos ARSAT y alguna otra cosa más. Yo ARSAT lo banco, pero no mucho más, que no vengan con Tecnópolis. Que ponen un avión ahí de aerolínea encima. No te gusta aerolínea, me queda claro. No, porque primero que es una fuente de corrupción inadmisible. A ver, aerolíneas a los pobres les costó 100 hospitales públicos en los últimos 10 años, donde Aerolínea tuvo un agujero de cerca de 1.000 palos por año, verde. Pero ahora te pregunto. 100 hospitales públicos de alta tecnología para los pobres. Volar, no me digas que es un servicio público, no me digas que es un bien público, volar. El que quiera volar, que lo pague al vuelo. ¿Por qué me tiene que estar pagando a mí, que me la paso volando por laburo y por campaña, el pobre que está en el medio de la selva chaqueña y que paga el IVA 21% cuando va a comprar la leche? ¿Por qué nos tiene que pagar a los que volamos el pobre que paga el IVA a la leche? No, hay cosas que se tienen que financiar con impuestos, porque no hay nadie que les pueda hacer salvo el Estado. Pero tomo tu razonamiento. Defensa, tomo tu razonamiento. Seguridad, diplomacia, justicia, salud básica, educación básica, las tiene que hacer el Estado sí o sí, y para eso están los impuestos. Ahora, volar. Tomo tu razonamiento.
si el problema es que hay, según vos, corrupción, ¿no hay que eliminar la corrupción y no aerolíneas? Pero, ¿Se entiende lo que digo? No, pero lo que importa es que haya vuelos. Yo los vuelos te los genero sin toda la podredumbre que aerolínea, diciéndole al mundo, vengan a volar al 8º país de mayor dimensión territorial del mundo, vengan y vuelen. Y te aseguro que vas a tener ofertas millonarias para que vuelen acá y vamos a recaudar mucha más plata del agujero que genera aerolíneas. Te pregunto, vos hablás de reforma laboral, ¿no? Te escucho siempre decir que hay que aplicar una reforma laboral, que muchos traducen básicamente, de acuerdo a las propuestas, que es una quita de derechos. ¿Por qué hay que hacer una reforma laboral? ¿Para crear empleo? Te pregunto a vos, como persona muy formada e informada, Sí. si tenemos la mitad del laburo en negro, Sí. la mitad, 8 millones de personas sin ningún derecho, 0 derecho. ¿Por qué? Empecemos por el salario de un informal. Es miserable, están abajo de la pobreza. ¿Qué derecho tiene un pobre? Nada, pobre tipo. Algunos que cobran un 2. salario formal están por debajo de la Bueno, pobreza. ya están formales. 2. Es cierto. No tiene derecho a aguinaldo porque está en negro. Ujú. No tiene derecho a vacaciones porque está en negro. Tampoco jubilación. ¿Qué jubilación va a tener un tipo que está en negro y nunca le hicieron el aporte personal o la contribución patronal? Lo mismo que la salud. ¿No te parece que hay que hacer una reforma laboral? No, lo que yo te pregunto es si la clave... Pero contéstame, ¿te parece que Pero sí ahí o no? voy, déjame hacer el razonamiento. ¿Sí o no? Decime primero. No, voy a hacer el razonamiento primero. Mal, Si debería la decir sí clave, o no. si la clave es la reforma laboral, para vos. No, Sí. una. Bueno, No, ahí va. no. Bueno, entonces ya es otra cosa. Pero No, pará. termino. Yo te dije que hay que hacer 3 cosas en Argentina de mínima. Sí. Abrirnos al comercio, una reforma del Estado y la reforma laboral. No Bien. es lo único. Reforma tributaria, ¿no? La reforma del Estado y la tributaria, Ok. incluye la tributaria. Bien. Digo, si entre el 2003 y el 2011 se crearon 5 millones de puestos de trabajo sin tocar una coma de la ley laboral, ¿por qué crees que la clave está en la ¿Cuántos reforma puestos de laboral? trabajo se crearon? 5 millones. Ok. ¿Por ¿Sabés qué cuántos se crearon entre 99 y 2001 y terminamos la peor crisis de la historia? Sí. Los mismos. Bueno, pero no se tocaron las leyes laborales. Está bien, pero Entre 2003 pero, y 2011. si vos creás la misma cantidad de empleo Ujú. en un plan llamado convertibilidad, que tiene el signo A, y después creas 5 millones de trabajo, 5 millones de puestos de trabajo, con un plan que es la antítesis, la Z, Sí. y en el medio los dos terminaron con severas crisis, quiere decir que esos planes no sirven, son veranos, son golondrinas. Como Bueno, son hay una golondrinas diferencia. que no hacen verano, entonces esos planes no sirven, porque todo terminó muy mal. Pero en los 90... Perdóname, los Kirchner, sí. después de los Kirchner, hace 10 años que Argentina no crece. O sea, ¿de qué te sirvió los 5 millones de empleo si después por eso que hiciste y que permitió la creación de 5 millones de empleo, Sí. 10 años sin crecer? Bueno, hay que ver si fue eso lo que produjo la crisis posterior. Pero te quiero preguntar sobre los 90, donde hubo una reforma laboral en tiempos de Menem. Y hubo un récord de desocupación. La trató de hacer de la Rúa, que fue la Banelco, cuando ya se caía a pedazos la convertibilidad. Durante Menem también hubo una reforma laboral. Y hubo un récord de desocupación. Es decir, lejos eso, de crear puestos de trabajo... Eso es como si me dijera, mira, eso que me digas, que la reforma laboral provoca desocupación, es como si me dijera, a ver, ¿con qué cosa te puedo conectar algo conectable pero que no tiene nada? Ahí está, mira, A ver, un proyecto de ley que rechacé en el Congreso recientemente. a ver. Yo rechacé el proyecto de ley de alcohol cero. ¿Por qué? Lo rechacé y fue, creo que, no sé si de los pocos que lo rechacé, creo que era no sé si no fui el único. No, hubo otro que fue el único. Fue gracioso verme ¿viste esa pantalla grande que tiene el Congreso? Todos, muchos a favor, algunos ausencia, el único negativo fui yo. Pero no fue el de alcohol cero, fue otro. Pero el alcohol cero fui de los pocos que lo rechacé. ¿Por qué? Sí. Pues estoy harto que a nosotros los ciudadanos, a vos, a mí, los que están detrás de la consola y a muchos los que nos escuchan, la política nos ponga siempre a nosotros como los culpables de algo. Y la política no te da nada. Yo digo, es mucho mejor, y está comprobado en el mundo, que entre 0,5 y 0, que es a donde se bajó el límite de alcohol, de 0,5, que era la nada misma, una copa de vino, a 0, está demostrado que eso no te genera accidente de tránsito. Lo que te genera accidente de tránsito en Argentina es que no tenés ruta, no tenés autopistas, y las rutas que tenés son un desastre. Esto es lo mismo. Que me digas que vos chocás
con 0,5 de alcohol y que por eso chocás, yo te diría, no, mentira, es porque no tenés autopistas. La reforma laboral. ¿Es la reforma laboral la que provocó el empleo? Así como es el 0,5 de alcohol que te provocó el choque. No. La reforma laboral la podrías haber hecho en Estados Unidos si hubiera generado empleo, o lo hubiera hecho en Suiza o en Paraguay y te hubieran generado empleo. ¿Por qué no generó empleo acá? Pues la convertibilidad estaba hecha mierda cuando se hizo la reforma laboral, hecha pelota. El dólar era re barato. Nadie va a contratar a nadie con salarios en dólares como lo que teníamos en ese momento, que eran mentira. Bien. Bueno, vamos a seguir disintiendo con este punto. Siempre. Te quiero preguntar otro tema que Sigue fuego amigo. Que tiene que ver, hiciste una declaración contra la iglesia, no sé si en general o en particular con alguien. Por el arzobispo, sí, ahora. Si querés lo agarramos para hablar exactamente. Había una línea muy parecida a lo que dice Pichetto respecto al pobrismo en tu argumentación, o venía algo por ahí. Bueno, encantado de la vida si Pichetto piensa igual, estamos en el mismo espacio, así que está bueno tener coincidencias. Si los dos pensamos que la Iglesia Católica en Argentina es central a la hora de explicar la cultura de la pobreza, sí, claro. Yo creo que la Iglesia Católica es un problema. Por eso Roca en su momento propuso o quiso separar por completo Iglesia y Estado. Pero que tiene que haber separación total. ¿Vos crees que Francisco alienta el pobrismo? Sí, no tengo duda. No tengo duda. La Iglesia, no Francisco, la Iglesia tiene un problema serio contra el ganar guita por derecha. Tiene algo contra la plata, tiene algo contra el capitalismo, tiene algo contra la libertad. No es que promueve la equidad en sus discursos. No. No. Aparte, ¿qué es la equidad? ¿Por qué tiene que haber equidad? ¿Por qué yo, si me pongo a hacer periodismo, tengo que ganar igual que vos? Si vos sos 10 veces mejor periodista que yo. Ese dispositivo que está en la Constitución, en el 14 bis, es ridículo. Igual remuneración por igual tarea. O sea que yo me pongo como periodista, soy un queso al lado tuyo, pero como los dos somos periodistas, vos tenés que cagar de hambre porque yo soy un queso como periodista. No, vos tenés que ganar muy bien y yo como soy malo como periodista tengo que ganar muy mal. Es un disparate socialista, retrógrado y antiprogreso. Igual remuneración por igual tarea. ¿Vos crees que hoy hay equidad? ¿Que una persona que hace tu misma tarea o mi misma tarea gana lo mismo que nosotros? Pero esperá, acá no es que no tenés equidad, en Argentina está todo roto. Acá los inocentes estamos tras las rejas y los delincuentes están afuera filmándose el video antes de delinquir. Pero eso no es equidad e inequidad, eso es delirio. Esto es un país delirante que compró el pescado podrido de la doctrina abolicionista de Zaffaroni, por el cual abolimos la pena con el argumento y, así como en los 70 algo habrá hecho, ahora es algo le habrá hecho el capitalismo de malo a esta persona. Justifiquemos su delito. No, no es así. Ahora, yo no hablo está mal, está mal. No hablo de delitos, hablo de dos personas que hacen la misma tarea y que no cobran lo mismo. Está perfecto que no cobran lo mismo. Debe ser porque son muy diferentes. ¿No deberían cobrar lo mismo? No, de ninguna manera. ¿Por qué no? Si hacen la misma tarea y son igual de capaces. No, bueno, pero ahí ya me está igualando todo. No, la Constitución dice 14 bis, igual remuneración por igual tarea. Sí. No dice igual remuneración por igual muy buena tarea o muy mala tarea. No, igual tarea. Pregunto, ¿hay igual remuneración por igual tarea en la Argentina? No. ¿Y eso qué? Dejar el mercado, dejar la libertad, dejar lo que compitan. Debe haber algún motivo. Sí, pero, debe haber algún motivo. Yo sé que eso es todo pro mercado, pero te pregunto. No es todo por mercado, es sentido común. Pero ¿Cómo te vas a meter en legislar igual remuneración por igual tarea? Lo que pasa es que no todos tienen el mismo punto de partida. Yo creo que ahí es el problema, es la gran discusión. No, igualá el acceso a la educación en todo caso. Sí. Ahora, si tenés diferencia de inteligencia, diferente de capacidad de laburo, ¿por qué no van a cobrar diferente? Está perfecto que cobre diferente. Yo creo que porque no todos tienen el mismo punto de partida en la Argentina. No es así, ¿sí? ¿Todos partimos del mismo lugar? No. ¿Vos naciste en el mismo lugar que nació el operador? Sos brillante para manipular, pero te felicito, pero manipulás. Yo no dije que todos partamos del mismo lugar, yo dije, aceptemos la diferencia de que todos partimos del mismo lugar. Bien. Yo te cuento que partí de un lugar recontracagado de hambre, porque soy hijo de yo no te hablo de un lugar de rico, yo te hablo de un lugar de la más absoluta pobreza como arranque, porque te cuento, mi viejo vino a los 5 años a la Argentina, desde una España en guerra, la Guerra Civil Española, con el padre que fue transitoriamente un tipo que
Dejó la milicia, dejó la guerra, lo trajo mi viejo acá porque tenía miedo que lo mataran, volvió a pelear y mi viejo estuvo 10 años sin ver ni a su madre ni a su hermana porque mi abuelo estuvo peleando la guerra y murió ahí. Mi viejo, en el medio del campo, con unos sobrinos, con unos tíos, vivía cagado de hambre y de frío y ahí lo estuvo a nosotros. Yo me calentaba cuando era chico con una cocina donde lo que poníamos a quemar era marlo de choclo, porque ni para carbón teníamos, ni para cortar un árbol teníamos. Y desde ahí, laburando como perro, mi viejo, y laburando como perro yo, hicimos algo. Yo te cuento, yo me quedé sin laburo a los 25 años, fui remisero. O sea, yo te hablo de un lugar donde me rompí el culo para todo, estudiando y laburando. Y sí, el punto de partida fue muy diferente al hijo de Paolo Roca. Y yo, ¿sabes qué? Está perfecto que el hijo de Paolo Roca tenga 10 veces más que yo, en todo. No me jode para nada eso. ¿En qué rubro estás, empresario? Campo en Pergamino con mis hermanos. Sí. Y la consultoría económica, doy charlas a empresas, escribo libros, doy clases en la universidad y también tengo negocios con mi esposa. ¿Estás vinculado al rubro del tabaco también? No, ese es un expert sin té. Okay. No, perdón. Tiene el mismo apellido que yo, pero no, nada que ver. No sos vos. No soy yo. Pero nada que ver, ¿eh? Última pregunta. Debe haber algún parentesco, pero no lo conozco. Última pregunta. Es más, hay un expert sin té. Bien. Que debe ser, que es sirio, así que debe haber, yo debo tener algún antecedente sirio que le puso la T porque no le gustó algún sirio. Bien. Yo no tengo problema, claro, con ninguno, ¿no? Decirle a la gente por qué te tiene que votar, brevemente. Somos la garantía total, la garantía total de que con nosotros los cambios se van a hacer en serio en Argentina para que la Argentina funcione bien para los argentinos, porque el resto nos copia. Y yo hace 30 años que digo lo mismo. Me queda una, a propósito de lo que dijiste recién. ¿Vas a dinamitar todo como propuso Macri? No, hay que construir en Argentina. En Argentina está todo dinamitado. A partir de ahora hay que construir y darle una esperanza basada en hechos concretos a la gente. No hay que dinamitar nada, está todo dinamitado. ¿Qué queremos? Más pobre, más inflación, más indigencia, más miseria, más inseguridad. No, hay que reconstruir la Argentina. Gracias. Un placer.